Ya está todo listo, Lucas, cuando quieras. Perfecto. ¿Guada? Sí, esperen. Bueno, agradezco mucho a la gente de ExpoEFI, creo que ya estamos saliendo, estamos todos conectados y todos al aire. Agradecemos a la gente de ExpoEFI, le doy la bienvenida a todos los asistentes a este workshop que preparamos acá en ADCAP de la mano de Lucas Confaloneri. Vamos a hablar sobre pymes, digitalización y financiamiento en el mercado de capitales. Voy a presentar rápidamente a los participantes de este workshop. Lucas Confaloneri, director de ADCAP. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes. Gracias a todos. Hola, Fernando. Hola, Karina. ¿Cómo están? Tal cual, iba a presentar a los invitados, que son Fernando Luciani, CEO de MAV, y Karina Egea, presidente de Portfolio Sociedad Anónima. ¿Cómo están? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sumarse. Muchísimas gracias por favor. Un placer. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, está bueno sumar aparte la experiencia regional de Karina, porque ya está en Mendoza, pero vamos a empezar con una pregunta para Lucas. Cuando hablamos de digitalización en una pyme, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cómo podrías explicar, Lucas? Mirá, a ver, el proceso de digitalización es obviamente un concepto amplio, ¿no? Que como todos hemos visto, la pandemia ha venido a acelerar fuertemente desde mediados del año pasado. Creo que fue dentro de alguna de las cosas positivas que tuvo la pandemia, ¿no? Mirando el vaso medio lleno. La verdad que para lo que es las empresas, nosotros vemos que estos procesos se han dado en todos los aspectos, ¿sí? No solamente en lo que tiene que ver respecto de la parte del financiamiento, de capital de trabajo, de las inversiones, que es un poco lo que nos ocupa, sino también en todos los procesos industriales, en procesos de logística, de comercialización. Es decir, las compañías han tenido que acelerar fuertemente la adaptabilidad al nuevo escenario y a la nueva competencia que exige el entorno. Vemos que si las empresas que cada vez les cuesta más ayornarse a esta nueva dinámica, empiezan a quedar un escalón debajo de sus competidores, de sus colegas, y por lo tanto de oportunidades de negocio. Con lo cual, creo que el proceso de digitalización en lo que es la parte, si querés, vamos más a la parte de financiamiento, creo que el MAV con Fer a la cabeza tuvo un rol súper importante en lo que fue el desarrollo en particular de instrumentos digitales, ¿sí? Porque antes, cuando teníamos que estar negociando o cheques de pago diferido o pagaré, en donde toda la logística, sobre todo, bueno, Karina nos va a decir la experiencia específicamente en el interior, pero la logística era realmente muy complicada, teníamos 24, 48 horas de delay respecto de las operaciones que se cerraban en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, y eso generaba una diferencia muy grande a nivel federal, ¿no? Digamos, las empresas no estaban en una misma situación. Entonces, creo que todo este proceso de digitalización en cuanto al e-check, en cuanto a la factura de crédito electrónica, en cuanto al pagaré digital, lo que hace es acercar mucho a las pymes que se encuentran distribuidas a lo largo del país, pero que también les exige a ellas estar a la altura de las circunstancias y poder adaptar los medios necesarios para poder negociar y poder financiarse en el mercado. Creo que, digamos, como te decía al principio, es un concepto muy grande que abarca toda la cadena de producción de una empresa, la parte de comercialización, de logística, de financiamiento, ¿no? Es un concepto global y un cambio de paradigma que las empresas tienen que estar llevando a cabo. Claro, y vos, Karina, justamente viste que en un comienzo, cuando introduje el workshop, decía que nos interesaba sumar tu voz, vos, el representante del interior, digamos, porque acá CAP está acá en Buenos Aires, en Capital, y me interesaba saber cómo lo ves vos también. ¿Vos también ves que la digitalización acerca a las pymes al mercado del financiamiento también? Sí, mira, bueno, primero muchísimas gracias por esta invitación y en realidad yo comentarles mi experiencia a 1000 kilómetros de Rosario y de Buenos Aires.
O sea, ustedes imagínense que en todo lo que era nuestro proceso anterior en cuanto a la asistencia a las pymes, la cuestión de las distancias territoriales y físicas era realmente un gran impedimento, porque lo que a nosotros nos pasaba es que todo lo que en cualquier lugar, por ejemplo en Capital Federal, estabas cerca de calle 25 de Mayo y tenías acceso a los mismos instrumentos en el mismo día, para nosotros implicaba toda una logística para poder llevar un cheque físico a caja de valores, que entrara justo antes de las 3 de la tarde, que si la bolsa, que llegara a Buenos Aires, que llamarlos a la gente del mercado, a Fernando y toda su gente, para preguntar si estaban las operaciones, o sea, si aparecían en los cheques, si no estaban. Imagínate que para nosotros la digitalización lo que nos permitió, y yo hablo de la digitalización como un proceso mucho más complejo, no simplemente del tema del cheque, sino lo que fue las ALICs con todas sus con su mejoramiento en los sistemas informáticos y de acceso a los clientes de la información y a los agentes que trabajamos con los ALICs. Pongo el caso de ADCAP porque con Lucas lo he visto cómo están trabajando y realmente eso también nos permite. Las facturas de crédito electrónica con todo el gran desarrollo que hizo Caja de Valores, con la plataforma de PYME. Entonces imaginemos que acá en Mendoza una persona, o acá o en cualquier lugar, desde su celular, entra a su home banking, emite el cheque electrónico, está subido en EPYME, se vincula con las sociedades de garantía recíprocas en forma electrónica, y una pyme en cualquier lugar del país está en igualdad de condiciones en el mismo tiempo real que cualquier empresa pyme que se encuentre, lo que para nosotros antes era la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O lo que podía ser. Entonces la digitalización hizo todo ese proceso, y también muy acompañado, y el cual hace Luis Fernando, pero el mercado argentino de valores también coayudó y ayudó muchísimo. Creo que Fernando fue uno de los grandes también impulsores de que todo este mercado pyme, que siempre, lo que llevo hace más de 15 años trabajando, siempre uno habla, realmente este mercado pyme hoy es objeto de un análisis de todos los días con su gran volumen de instrumentos pymes negociados. Así que creo que todo lo que ha sido el gran proceso de digitalización nos ha permitido a nosotros hacer que todas las pymes y cada uno de los participantes dentro de este, por decirlo así, gran ecosistema de mercado, podamos actuar en el mismo momento, en forma simultánea y teniendo todos la misma igualdad de oportunidades, que creo que de eso se ha tratado en la digitalización. Y como contrapartida, yo siempre digo que no solamente la digitalización permite esta cuestión que parece tan impersonal, hubo para mí otra gran sorpresa de todo esto, que a la vez nos encontramos que del otro lado nos acercábamos más a las personas. Porque yo lo pongo ejemplo, le voy a poner acá a Lucas, pero la verdad es que nosotros, por ejemplo, con ADCAP, los sistemas digitales nos han permitido tener comunicación instantánea a través de los distintos medios digitales de mensajería, ya sea WhatsApp, Telegram, Reuters o lo que fuera. Entonces, ha hecho el Zoom, los medios, de que hoy los equipos de trabajo, tanto, no sé si estamos hablando con toda la mesa de ADCAP o con quien fuera hoy, estamos tan cerca que todas las mañanas es una llamada, hola, ¿cómo están? Y eso nos ha acercado. Ha hecho que las distancias casi ni existan y que sepamos, no sé, cómo la está pasando alguien en Buenos Aires o ellos acá, y también tengamos ese gran acercamiento a las empresas también, o a las pymes, de una forma también más cercana, ¿no? O sea, creo que el sistema digital también, aunque no nos demos cuenta, yo creo que también ha acercado mucho también a las personas en sí misma, más allá de lo digital como instrumento. Claro. Vos, Lucas, ¿lo percibís esto, lo palpás en tu trabajo diario? ¿Se sienten más cerca de las pymes gracias a la digitalización? Sí, totalmente. Ahí un poquito como decía Karina, la verdad que el cambio fue muy grande, ¿no? Sobre todo porque, y lo vemos viendo y siempre decimos lo mismo, y con Fer lo hemos charlado muchas veces, en la cantidad de compañías que todavía faltan meterse a este sistema, ¿no? Digamos, romper un poquito el hielo, entender cómo es y darse cuenta que en forma paralela a los bancos hay todo un mercado de capitales que cada vez viene creciendo más, y con muchas oportunidades y muchas herramientas muy activas.
Entonces, hoy, el abrir una cuenta comitente, como nos pasa a nosotros desde AdCap, prácticamente en el día, el poder tener los cheques listados en una pantalla en el momento, digamos, todo lo que es la parte, digamos, de logística, de documentación y demás, ha acercado muchísimo a las compañías. No solamente en la facilidad, en el acceso a las herramientas, sino en la facilidad de poder entenderlo, ¿sí? Y de animarse a dar ese salto, porque muchas veces lo que nos pasa es que la primera operación siempre es la que más cuesta, ¿sí? Porque a veces hay que formar el legajo, abrir la cuenta, digamos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar mucho con las compañías, entendemos la dinámica, el poco tiempo que tiene la pyme, por ahí no cuenta con un departamento administrativo, financiero que pueda llevar a cabo todo, entonces le tratamos de facilitar esa vida y que se ocupe de su producción, que se ocupe de su trabajo en sí, y creo que toda esta parte digital acercó mucho, como decía Karina, pero sobre todo rompe ese miedo porque es más simple, es más fácil. Entonces, hacer una primera operación y decir, a ver cómo es esto, cómo sale, es mucho más simple hoy que hace un año y medio atrás. Claro. Fernando, a vos te quería preguntar, porque últimamente está teniendo mucho dinamismo este mercado, el de financiamiento a pyme. Te quería preguntar a qué lo adjudicabas y qué rol tuvo la pandemia en esta dinámica, o se mueve aparte, digamos. A ver, Guada, ¿qué tal? Yo creo que, a ver, ¿a qué adjudico el movimiento? Básicamente a Lucas, Karina y todos sus comparables. Uh-huh. Es decir, el mercado, que en definitiva es digamos, una plataforma, un esquema de vinculación de todo este ecosistema, se monta muy fuerte sobre la digitalización. Impulsamos nosotros muchísimo el e-check y todas las estructuras o infraestructuras que permiten realizar operaciones, que en definitiva son mejor financiamiento pyme, más productividad, más empleo. Ahora, la capilaridad y el acceso real y concreto de la pyme al mercado, es decir, de la plata de un bolsillo a otro, que es en definitiva el financiamiento, lo hacen los actores centrales de esto, que son los agentes. Entonces, bueno, en esta charla el protagonismo lo tiene AdCap y Portfolio, y me parece que eso representa bien lo que hacen gran parte de los agentes del país, que se montan sobre todo esta plataforma tecnológica que los mercados, Caja de Valores, el Banco Central, creamos y pusimos a disposición de ellos para darle más profundidad al mercado. Entonces, el valor fuerte es el de la conducta constante y uniforme de los agentes de salir a buscar este mercado que es tan esencial para que Argentina crezca. Y en esto, Guada, ¿qué hizo MAB, si se quiere, desde el 2012, 2013 hasta acá, cuando creamos la especialización de los mercados junto con BIMA y separamos los esquemas? Pusimos foco pyme, o si querés, foco financiamiento, foco producto no estandarizado. Entonces, esto que han sido horas de charlas con Lucas muchas veces, es cómo construir una nueva visión del broker, del agente de bolsa, con una línea de negocios que no es la convencional. Entonces, y eso es solamente posible si va acompañado de resultados económicos para la gente y de buenos resultados para las empresas pymes y obviamente para los inversores también. Entonces, como mercado tratamos de equilibrar todo ese ecosistema, ponerle tecnología y después impulsar muchísimo a los agentes que ven ese foco pyme como algo relevante para su negocio y para el país, y lo empujan todos los días vinculándose con pymes. No solamente, o sea, es fácil para Karina tener una pyme de Mendoza o para Lucas una pyme de Capital. Claro. Ahora,
el desafío es cómo Karina toma una pyme de la Patagonia y cómo Lucas una de Jujuy. Bueno, todo eso es donde la tecnología y el mercado acompaña, pero no se hace sin dos cosas que para mí son las centrales, que por ahí hay que insistir. ¿En qué? El agente, los fondos, las SGR, tenemos que ir y los mercados, tenemos que ir a buscar al cliente pyme, y la pyme, seguramente hay un montón de pymes que te escuchan ahora, la pyme tiene que incorporar esta noción de la disciplina del financiamiento. Claro. Yo lo digo siempre y es la contraparte a todo esto, porque yo descuento que así como AdCap y Portfolio, hay otros agentes que tienen la capacidad de ir a buscar a las empresas pymes. Ahora, ¿cuánta permeabilidad hay de la pyme a rápidamente asimilarse con el proceso del mercado de capitales? Entonces, esto que tenemos que inculcar mucho nosotros, es que el financiamiento es una herramienta para crecer. Yo lo digo siempre, acá es más, por ahí me cargan porque lo repito, pero creo que es la base. O sea, la mayoría de las empresas pymes que nosotros vamos traqueando o encuestando, refieren al financiamiento como la solución de un problema. Y seguramente lo que te va a contar Lucas o lo que te va a contar Karina es que el financiamiento es una herramienta para crecer. Es lo que la pyme necesita todos los días, como el aire o el agua que uno consume, digamos, para vivir. Y no se puede crecer sin financiamiento. Bueno, esa cultura es la que hoy tenemos que dejarle a todas las pymes que nos escuchan. ¿Y a qué te va a llegar? ¿O a qué te va a llevar naturalmente esa cultura? A que esa pyme se asocie estratégicamente a su agente de confianza y a partir de ahí empiece a construir un camino que después en el corto plazo es una historia de éxito, descontando cheques, descontando pagaré, descontando facturas. Creo que eso explica un poco no solo el crecimiento del volumen, sino también las buenas proyecciones que nosotros vemos para el corto plazo. Claro, justamente Lucas, ahora que Fernando acaba de nombrar este tema del camino, te iba a preguntar porque ahora en abril en AdCap superamos los 1.000 millones de pesos de financiamiento a PYME, y te quería preguntar, ¿a qué adjudicás eso? Debe tener que ver un poco con todo, pero estaría bueno que vos lo expliques, Lucas. Sí, la verdad que, a ver, fueron más que nada un tema de un número, ¿no? Es como decir, bueno, superamos los 1.000 millones de negociación. La verdad que viene siendo un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Digamos, de capacitar a las pymes, esto que decía Fer, animarse a generar este tipo de financiamiento, ordenarlas, colaborar con ellos. Es un camino bastante arduo, lo vemos con Cari en el día a día que trabajamos también y con todo su equipo. La verdad que se dio en un contexto de muchas cosas, si querés. El principal, yo creo que cada vez más las empresas van entendiendo que cuentan con herramientas diferentes para poder acceder a un financiamiento del mercado de capitales competitivo, ¿sí? Y competitivo me refiero a, por un lado, el tema de tasas, es decir, está competitivo respecto de tasas, y está competitivo respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? A la agilidad en cuanto al acceso. Y cuando uno, no sé, tenía que hablar de una sociedad de garantía recíproca hace 5 años atrás, 6 años atrás, a lo que nos tocó hacerlo, tenías que explicarle de cero, no se sabía ni qué eran las 3 siglas, ¿no? Nadie sabía qué era un SGR. Hoy por hoy, con la gran mayoría de las empresas con las que uno empieza a tomar contacto desde cero, si no lo conocen, ya trabajan con alguna, trabajan con alguna LIC, digamos, se ha ampliado mucho ese abanico. Entonces, ¿eso qué te genera? Que el volumen de empresas que de a poco se van metiendo en el sistema es cada vez mayor. Si nos ponemos a ver un poco de números respecto de los informes que saca el MAB en forma mensual, si comparamos el primer Q 2020 con primer Q 2021, el volumen de negociación se ha más que duplicado. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Y cuando uno ve la cantidad de compañías, la cantidad, no sé, digamos, al segmento avalado de SGRs, creo que cada vez más esto ha hecho que las empresas se vuelquen a esta forma y que lo vean realmente como una herramienta de financiación. Entonces, como dijimos antes, toda la parte de digitalización y el aceleramiento que hubo producido por la pandemia, las aperturas de cuentas para las personas jurídicas de una forma simple,
Sí. las buenas tasas competitivas, la demanda, es decir, por el otro lado, hay cada vez más los fondos pymes, ¿sí? Que son aquellos fondos que son los principales compradores de este tipo de productos, cuyo fondeo principal proviene de compañías de seguro, ¿sí? Como inversor institucional, también han ido creciendo en los AUMs que viene administrando la industria. Eso también hace que esa disponibilidad de fondos haga que el volumen crezca y por ende la tasa baje. Entonces, creo que es un conjunto de factores que hacen que los volúmenes crezcan y que por ende cada uno de los agentes, como decía Fer, también vayamos creciendo un poco en proporción. Claro. Karina, vos que tenés mucha relación con muchas pymes ahí en tu área, ahí en Mendoza, ¿cuál es la receptividad que tiene una pyme cuando vos le planteás, cuando llegan a vos por primera vez, o cuando vos llegas a ellas por primera vez? Porque viste que las pymes tienen como el financiamiento bancario. ¿Cómo lo ven el financiamiento en el mercado? ¿Lo entienden rápidamente? ¿Es más difícil? Claro, Guadalupe, yo te cuento la experiencia de más de 15 años que llevamos de tener pymes en el mercado. Imagínate que acá en Mendoza nosotros incursionamos estructurando la primera obligación negociable pyme hace 15 años atrás, en el cual teníamos que explicar a todos de qué se trataba. Y en esa época no había un mercado de cheques como existe hoy. Entonces, te digo la verdad, hemos pasado por por un gran camino en toda esta zona de Cuyo. Imagínate que de ahí en más, no sé, de hoy en el PYME hicimos más de 50 salidas y empezó a generarse todo el volumen de lo que fue el sistema de cheques. Y te puedo contar cómo ha ido evolucionando. Antes nosotros teníamos que entrar a contarles lo que era el mercado de capitales y pensaban que las bolsas o los mercados eran solamente para las grandes empresas. Claro. Teníamos que tener instrumentos muy sofisticados. A lo largo del tiempo, en estos últimos años, producto por varios factores, no solamente, digamos, un poco tiene que ver, creo yo, bueno, todo lo que fue la digitalización, creo que también los sistemas mucho más amplios y comunes de información. O sea, hoy la pyme, el empresario, tiene muchísima mayor información haciendo un solo clic. Entonces también empieza a preguntar cosas que ve en otro lado y que quiere saber de qué se trata o porque le contaron. Creo que también tiene que ver de que en muchas pymes también tenemos un recambio por ahí hasta generacional, ¿no? Entonces, cuando uno ahora llega a una pyme y ya se encuentra con el padre y con sus hijos, que ya han pasado unos años, entonces tienen otra concepción de lo que es hoy los distintos sistemas de financiamiento, o qué otra cosa hay dando vuelta y que ellos pueden acceder. Claro. Entonces, ha cambiado mucho lo que, igual como dice Lucas, que al principio explicarles lo que era una sociedad de garantía recíproca, imagínate que nosotros acá teníamos muy pocas, y era hacerles entender lo inentendible, ¿no? Hasta que en este último tiempo lo que ha sucedido es que uno llega a las pymes ya con algunas con un conocimiento y otras con un interés. O sea, están buscando distintas alternativas. Es como uno le dice, no es que esto va a reemplazar el sistema bancario, sino que es complementario. El mercado de capitales es una herramienta complementaria al sistema financiero tradicional. Entonces, cuando uno concurre a las pymes a visitarlas y les enseña de que existe otro financiamiento, de que existe otra vía alternativa, que tienen la opción de elegir. Entonces, nosotros siempre decimos que la pyme tiene que tener como si fuera una gran góndola de productos, en los cuales tiene que saber elegir en qué momento le conviene uno y en qué momento le conviene otro. Y que si no tiene todas esas herramientas disponibles en el momento, que es el óptimo, se perdió la oportunidad. Entonces, hoy creo que ese es el gran camino que a nosotros nos queda todavía para seguir comunicando a las pymes. Pero tenemos una mayor receptividad, lo cual no quita de que queda muchísimo por hacer, pero muchísimo. Yo a veces miro el volumen de lo que hay y yo no sé, Fernando, cantidad de pymes que hay como numéricas, como cantidad de quits distintos, pero la verdad es que tenemos muchísimo todavía camino para incluir a muchísimas más pymes en el mercado, no solamente de cheques, y en eso coincido con Fernando en que hay que también enseñarles
o mostrarles a las pymes que el mercado funciona de una manera en donde hay que ir construyendo una trayectoria. Porque yo empiezo con un cheque, empiezo con un pagaré, tengo la confianza en una sociedad de garantía recíproca, y cuando yo quiero también utilizar el sistema de mercados para hacer otra inversión, voy a quizás consultar por otro instrumento como una ON simplificada con un aval de un SGR, y puedo entrar a un mercado que ya voy conociendo. Entonces, las pymes hoy tienen una mayor receptividad, pero todavía creo que nos queda muchísimo por seguir difundiendo, enseñando e incluyendo mayor cantidad de pymes al sistema de mercado de capitales como una fuente muy genuina y segura de financiamiento para el crecimiento. Eso estoy sumamente convencida, y así nosotros lo venimos trabajando. Bueno, mucho, lo he hablado también con Lucas, este tema. Es muy importante contar también con buenos partners, con socios, para poder tener ante la pyme una buena propuesta de trabajo, ¿no? Sí, seguro, tocaste un punto clave, porque una de las cosas que le pensaba preguntar a Fernando era, bueno, yo lo he hablado también con él en otras entrevistas, hay un universo gigante de pymes, sin embargo el porcentaje de las pymes que se financian en el mercado es bajísimo, creo que del 2%, no quiero mentir, es bajísimo. Entonces, te quería preguntar, Fernando, para vos, ¿cuáles son las principales trabas? Una, está la parte de educación financiera, en ese sentido vos haces muchísimo, pero ¿cuáles son las trabas que vos ves? O sea, se me ocurre que se están incorporando de a poco, pero bueno, es un universo gigante el que hay. Sí, sí, a ver, es correcto, comparto el diagnóstico. Hoy más o menos del universo pyme, más o menos alrededor del 5% de esas pymes, 5%, sí. más o menos, y va creciendo, pero es un número relativamente chico respecto al universo de pymes, pero es un número muy representativo. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una restricción general respecto del crédito. Claro. Es decir, que el crédito en Argentina es muchísimo más bajo en los países comparables. Es decir, que cualquier país cercano nuestro, no miremos países, Alemania, Estados Unidos, Claro. tiene varias veces su PBI en crédito productivo a las pymes. Bueno, en Argentina estamos muchas veces por abajo de un PBI, pero eso es a nivel global. De como país, digamos, un problema estructural nuestro que tendremos que ir de a poquito resolviendo. En ese marco, el mercado de capitales ha crecido muchísimo, con un fuerte laburo de inclusión financiera que lideraron las SGR en un tiempo, y que hoy los agentes de bolsa van liderando, trayendo cada vez más empresas. Ahora, a la pregunta concreta tuya, ¿cuál es el principal problema? Para mí es netamente de voluntad, o como decía antes, creo de foco y de disciplina de la pyme. Claro. Porque vos algo que vas a escuchar mucho es cuando vos te juntás a hablar con una pyme, la pyme vos le explicás la cantidad de proyectos, y a lo mejor la primera pregunta es, che, ¿y cuál es la tasa? Ese es el primer error. Ese es el primer error, porque lo importante que vos le podés ofrecer, que lo dijo Karina recién, a una pyme, es tener una opción para elegir. No es la tasa de un día, de otro. O sea, yo creo que ahí hay un tema, vos me decís, el principal problema, no quiero hacerte larga la charla, es un tema cultural, de que existe una baja disciplina financiera en general, en las pymes, en la mediana empresa y en muchas grandes también, que al pensar en el financiamiento solamente como un remedio a un problema, entonces lo voy a buscar cuando no puedo pagar los sueldos, cuando no puedo recomponer el stock, siempre es algo negativo, que no nos gusta hacerlo. En un mercado de capitales o en un mercado financiero global desarrollado, las charlas de la empresa de financiamiento son charlas de estrategia, no son charlas de resolución de problemas. Entonces, lo que hay que generar hoy es que toda pyme tenga un agente de bolsa, con lo cual estructure su programa financiero para los próximos 5 años. Y la gente lo va a hacer profesionalmente,
con todas las herramientas, eligiéndole la mejor tasa en el mejor momento. Una vez puede ser la tasa que le ofrece Lucas, otra vez la de Karina, otra vez la del Banco Amigo, otra vez será con cheque, otra vez será con pagaré. Pero la visión esta del financiamiento como una gestión diaria es lo que me parece inhibe a la pyme a ingresar. O sea, hay temas de burocracia que se van limpiando, hay temas de scoring que también tienen que ver con la estructura argentina en los cuales las empresas por default tratamos de tener balances chiquitos. Entonces eso es otra cosa que uno no puede negar, pero no es lo relevante. Para mí lo relevante es una cuestión de actitud. No quiero usar una frase hecha que suene por ahí, pero es una cuestión de tener esa disposición, de saber que todos los días estoy pensando cómo me voy a financiar, todos los días miro mis cuentas a cobrar, todos los días miro qué cheques tengo emitidos, qué cheques tengo a cobrar. Todos los días pienso que si hoy en el mercado un pagaré puedo venderlo a 3 años al 3% en dólares, ¿por qué no lo hago? Entonces, ahí hay un tema de que tomo mucho lo que dice Lucas, de que todas las empresas no pueden tener un CFO, un experto financiero mirando eso, porque no pasa en ninguna parte del mundo. Lo que sí todas las empresas tienen que tener es el teléfono de algún broker para una vez cada 15, 20 días ver un reporte, tener una charlita y compartir con ese aliado estratégico tu plan de trabajo. Entonces, si yo sé que vos, Guada, querés en los próximos 2 años invertir, no sé, $300.000 porque querés ampliar tu galpón, bueno, tengo claro que cuando hay una oportunidad de tasa, te llamo. Claro. Y para cerrarte esto, te digo que creo que para mí es lo más importante. Un gran inhibidor de las pymes al acceso al mercado de capitales es poner la tasa por delante de la estrategia o de la oportunidad. Eso es tremendo, porque la tasa cambia todos los días, varias veces por día. En todos lados. Entonces, hay que esa cultura y ver las cosas. Es un tema cultural, claro. Claro, ver, eso te lo puedo explicar bien, Lucas, ver las cosas en promedio. No decir, bueno, no, la tasa de hoy es 21, no me gusta, quiero la del 14 que fue la semana pasada. Sí. Es un programa, es un promedio, es una historia. Perfecto, súper interesante. Ahí nos pasa, digamos, complementando lo que decía Fer, es justamente esto, ¿no? Y creo que lo decía Cari también. Es una planificación, en Argentina cuesta planificar, ¿sí? Digamos, es una realidad, porque bueno, el día a día es bastante complicado, pero dentro de todo tratamos de hacer eso, ¿no? Ir acompañando a las empresas en esta planificación que arranca en una primera operación y que después termina, no sé, en un fideicomiso. Y pasa esto que justamente te preguntan, ¿y qué tasa es? ¿Y qué tasa no? No, pero yo no puedo, no, pero esto es caro, pero esto es barato. ¿Y cómo son las comisiones? Entonces, la verdad que cuando vos lo ves un poquitito más a mediano plazo, lo ves como una herramienta y como una forma de financiamiento para toda la estructura de tu compañía, para las posibilidades de inversión, capital de trabajo y demás, vas viendo esas tasas promedio, porque muchas veces yo le digo, mirá, hoy la tasa puede ser el 30%, pero hace un mes y medio atrás, cuando estábamos cerrando el trimestre de marzo, las tasas eran el 14%. Ahora, si vos querías estar en ese momento, ya tendrías que haber estado preparado, listo, vinculado con una LIP para que tenga tu cuenta operativa, tu legajo completo, todo listo para buscar esa oportunidad. Entonces yo me fijo, bueno, entonces lo que decía Fer, levanto el teléfono y le digo, Karina, ¿cuánto está la tasa hoy? 28. A ver, ¿cuánto me cobra mi banco? Tanto. Porque hay muchos otros que dicen, no, acostumbrados a cubrir el día a día con un descubierto, con otro tipo de operaciones que cuando se ponen a hacer, digamos, muy finito el tema de tasa, ven que lo que pagaron en descubierto fue mucho más que haberse financiado o peleado un punto de tasa en la negociación de cualquier producto en el mercado. Entonces es estar listo y preparado, como decía Fer, para aprovechar todas estas oportunidades que si lo querés hacer en ese momento ya no llegás porque es bastante dinámico también. Claro. Lucas, te hago la última pregunta porque tenemos acá preguntas en el chat, así que no las voy a abrir, pero te quiero preguntar una cosa antes. ¿Cómo estás viendo la demanda por parte de inversores institucionales de los instrumentos PYME? ¿Y qué te imaginas hacia futuro?
Mirá, ahí un poquito creo que lo charlábamos antes. Los fondos pymes, que son los principales inversores institucionales de este tipo de producto, han venido creciendo. Parte porque, bueno, hay una regulación por parte del regulador de la compañía de seguro que obliga a las compañías a tener un determinado porción de su portafolio vinculado e invertido en productos pymes, que la forma de hacerlo es a través de las inversiones en este tipo de fondos. Nosotros vemos que cada vez eso ha ido creciendo. Si vemos los AUMs en la industria, en los diferentes informes que circulan de consultoras, vemos que eso ha ido creciendo y que cada vez más, también como una política de gobierno, ¿no? En tratar de favorecer a las mejores tasas para la producción, para las exportaciones y demás, eso hace que estos inversores institucionales, que son los que tienen quizás la mayor caja y la mayor liquidez, cada vez empiezan a volcar más este tipo de financiamiento. También lo vemos de parte del lado de los bancos, ya sea mediante... hemos visto muchos bancos donde para ir cumpliendo un poquito con los cupos de financiamiento a pymes que les impone su regulador también, han volcado por comprar directamente las operaciones en el mercado. Eso no pasaba antes, la verdad que no lo veíamos. Hoy lo ves no solamente a bancos que cumplen el rol de agentes de garantía asimilados a un SGR, que eso también se ha puesto bastante activo en lo que fue de mediados del año pasado hacia ahora, sino también como inversores, ¿sí? Lo cual aumenta todavía esa disponibilidad de flujo que, como decíamos anteriormente, colabora para aumentar el volumen y colabora para la compresión de tasa. Entonces yo creo que la perspectiva es muy interesante y es de continuar con esta tendencia de crecimiento. Perfecto. Bueno, estaba viendo que una de las preguntas es un comentario, digamos, que está bueno, que está de acuerdo con lo que decía Karina, dice totalmente de acuerdo, soy del interior, la agilidad del negocio que introdujo la digitalización es muy importante, democratizar las operaciones, están de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta, Lucas, que dejan acá, que me voy a poner los anteojos para verla bien. Dice, ¿tienen alianzas con bancos para actuar como avalistas de cheque de pago diferido? ¿Con cuáles? Y después dice, el mercado para absorber esos cheques de pago diferido es limitado, por lo cual resulta sumamente importante tener relaciones con fondos y compañías de seguro. Preguntan si tienen acá en AdCap. Mirá, a ver, nosotros en AdCap lo que tenemos es como un ecosistema que comprende todo lo que una compañía está necesitando para buscar su financiamiento, ¿no? Con esto que quiero decir, nosotros tenemos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión, ¿sí? Que administramos alrededor de 23.000 millones de pesos, donde dentro de esa familia tenemos un fondo PYME, ¿sí? Que específicamente tiene este financiamiento para la compra de los productos que mencionábamos. Entonces, nosotros trabajamos en forma directa con toda la industria, ¿sí? Al momento de buscar financiamiento para una compañía, lo hacemos con todo el universo de SGRs que hay en el mercado y con todo el universo de fondos que también están en el mercado. De la misma manera, y correlacionado con la primera parte de la pregunta, lo hacemos con los bancos, ¿sí? Nosotros trabajamos hoy con los bancos que, como decía antes, actúan como avalistas, ¿sí? No solamente en la parte de negociación, sino lo hacemos en la parte de emisión de obligaciones negociables, lo hacemos en la parte de emisión de fideicomisos financieros, en donde organizamos y colocamos conjuntamente con los bancos. Y por el otro lado, las SGR van teniendo, como son garantía preferida A respecto del Banco Central, van teniendo cupos que los bancos le van dando a los fines de ir avalando las operaciones. Con lo cual, lo que terminás haciendo es ver cuál es la mejor alternativa de financiamiento y ahí tenés una interrelación directa con el mercado y también en forma muy complementaria con los bancos para buscar cuál es el mejor mix de producto para la compañía. Perfecto. Acaban de poner otra pregunta, dice, después de 30 años de estar trabajando para importantes bancos del país en el segmento PYME, creo que está bastante interesante la pregunta, dice, he comenzado a operar en una importante ALIC como asesor financiero independiente, estoy contactando a mis contactos y encuentro en los mismos bastante resistencia a operar en una ALIC. ¿Qué tips me recomiendan para captar a pymes? Esta podría ser para los dos, tanto para Lucas como para Karina, ¿no?
Cari, Bueno, las mujeres primero. Sí. A ver, tips que puedan ser. Yo creo que en principio, primero y fundamental, creo que es muy importante algo que dije al comienzo, que es el tema humano, porque todo el mercado de capitales, los agentes y todos, es un principio, es la confianza. Tal cual. Entonces, lo primero el primer tips que daría, o la primera recomendación que le diría a quien esté actuando en el mercado, que también es mantener una línea de conducta a lo largo del tiempo. Eso nos va a hacer generar seriedad, y eso es lo que también tenemos nosotros, que llevamos un poco más de años, transmitir a los más jóvenes, esta serie de principios y valores que tenemos que mantener en el mercado. Entonces, el primer tip que daría sería como persona y como nuevo interviniente dentro de lo que sería el ecosistema del mercado. Respecto de las pymes, lo primero que hay es, yo creo que una de las cosas principales que hay que explicar a las pymes es tenerle paciencia. Uno recurre a una pyme, le explica el sistema, capaz que haya que ir 2 o 3 veces, haya que responder varias preguntas y haya que llevarlos de la mano. Llevarlos de la mano, yo siempre digo que llevarlo de la mano es entenderlo y entenderle cada paso que están ellos atravesando, porque como bien lo dijo Fernando y Lucas, la pyme hace de todo, ¿no? O sea, tenemos pymes grandes, porque el ecosistema de las pymes, nosotros trabajamos desde la pyme intermedia a la grande, ¿no? Pero esa pyme intermedia es la pyme familiar, en donde tiene una estructura, pero hay que acompañarlos, y acompañarlos es tenerle paciencia, ¿no? Y segundo tema, una vez que ingresan, es acompañarlos en el proceso posterior. Entender que detrás de esa pyme que uno va, tienen necesidades económicas, hay familias que por detrás están preocupados por el día a día de su trabajo. Entonces uno lo que tiene que hacer, una vez que lo logra que la pyme entienda ya su primera operación de mercado, es continuar acompañándola. Creo que es nuestra gran función también del acompañamiento posterior. Y no un acompañamiento, personalmente esto es mi opinión, no un acompañamiento agresivo comercial, sino un acompañamiento que la pyme también necesita, y vuelvo a reiterar, en lo humano del entendimiento de cada uno de los negocios, ¿no? Entonces, como tips principal para la pyme, inicialmente es recurrir, explicarle, serle muy claro y tener mucha paciencia hasta que uno logra que confíen en lo que porque en ese momento nosotros estamos diciendo algo que ellos lo desconocen, que confíen en el sistema, mostrarle con quiénes uno trabaja, ¿no? Quiénes son los distintos actores del mercado y cómo pueden ellos seguir de una forma sencilla. Por eso para mí es muy importante todo el mercado, los informes de la caja, todo el procedimiento hacia dónde va los instrumentos que ellos han decidido colocar en el mercado y cómo vuelve hacia ellos también el dinero. Y hacerles entender de que los vencimientos en el mercado son sagrados y se cumplen. Yo no puedo ir a decir el cheque al vencimiento, no lo tengo, no puedo pagarlo, porque del otro lado hay un inversor que está confiando en ese vencimiento, por eso ha invertido, ¿no? Entonces claro, eso también forma parte de lo que uno tiene que crear de cultura también a la pyme, ¿no? La cultura también del cumplimiento de los compromisos que asumen, ¿no? Así que bueno, no sé si son tips, pero creo que son de una visión de consejos en general. Sí, Lucas, mira, nos quedan re poquititos minutos, pero me gustó esto que explicaba Karina, porque se me ocurre que es un acompañamiento como muy familiar, como muy personalizado el trato con las pymes. Ustedes ahí en AdCap tienen la misma visión, se me ocurre, ¿no? Sí, Guada, totalmente. A ver, es netamente un servicio, ¿no? Pero creo que Fer lo decía también antes, es un tema de foco, ¿sí? Para nosotros todo lo que es el mundo empresa, ¿sí? Porque como bien lo decía Karina, a veces cuando se habla de una pyme, por ahí el que no está muy metido cree que son 4 personas metidas y la realidad es que hoy,
por los niveles de facturación que tienen una pyme, son todas las que están en el mercado, son empresas medianas tirándose a grandes, ¿no? O las megras, si queremos decir a un dialecto un poquito más bancario. Y la realidad es que vos lo terminás haciendo con un ecosistema de un servicio integral, ¿sí? Por eso a nosotros en Arcap le damos, bueno, y lo vivimos mucho con Cari, con todo ese equipo, en la forma en la que se trabaja, ¿no? A la pregunta que hacía la persona que viene de 30 años de banco, muchas veces a los bancos los negocios les llegan, ¿no? Uno está acostumbrado a que en las Alix los negocios los salimos a buscar todos los días, ¿no? Y eso es una diferencia respecto a veces a la frustración o a lo difícil que es ir, que un pitch se transforme en un cliente y que el cliente opere y que ese cliente esté contento y que a él le sirva y que la gente gane plata, ¿no? Porque a la hora de la hora es un negocio. Entonces, tratás de darle un servicio muy integral y de focalizarte y entender lo que necesita. O sea, la empresa tiene poco tiempo, la empresa necesita que le sea simple en la instrumentación, tener las cosas claras, porque a veces el financiero o el comercial quiere agarrar y armar una cadena de valor. Por ejemplo, nos pasa con empresas muy grandes, ¿no? Donde vos armás una cadena de valor, pero si después tu back office no les manda los boletos en tiempo y forma, las transferencias no salen en tiempo y forma, la gente administrativa de la misma pyme que negoció se le queja, directamente el financiero dice, no, ¿sabes qué? Seguí con el banco, o hagamos esto que es más fácil. Entonces, es un engranaje bastante complejo, ¿sí? En donde todas las puntas y todas las partes son muy importantes, y a nosotros lo que nos pasa es que lo tenemos como muy integrado, es decir, tenemos una fuerza comercial donde buscamos a las compañías y hacemos un trabajo muy grande en ese sentido. Tenemos partners como es Karina con portfolio en diferentes lugares del país, en donde también trabajamos codo a codo con los diferentes equipos para ir teniendo una capilaridad regional cada vez mayor. Y por el otro lado, contamos con fondos propios en el cual también nos apalancamos y los definimos y los destinamos a la compra de estos productos en los cuales estamos continuamente negociando. Entonces, entender el ecosistema y entender que la compañía puede ir teniendo las diferentes soluciones que tiene, es parte clave de este servicio que creo que Cari se refería al principio y que las empresas necesitan. Claro. ¿Vos, Fernando, querés decir algo más sobre este tema? Como para cerrar, ya tenemos que ir cerrando el workshop. Si querés que te incorpore un elemento sin tanta dulzura y cariño, como lo han explicado Lucas y Karina, que es un tips de venta muy concreto que apela al bolsillo más que a la amistad y toda la historia, que es mostrarle un gráfico que nosotros usamos muchas veces, que es en abril del año pasado, todas las pymes que estaban en el mercado de capitales pudieron vender cheque al 6-7% en pesos a 365 días. A ver, si vos sos una pyme mediana y no entendés que fue tu mejor oportunidad y la dejaste pasar, bueno, es un problema que hay que trabajarlo internamente. Entonces, el servicio es central, y eso nos tiene que llevar a que lo que nosotros vendemos es oportunidades, y todo ese servicio que bien describe Lucas va a poner en posición a una pyme de elegir la mejor tasa en el mejor momento posible. Esa del 7, yo te corto un gráfico y es así. Ese día hubo cerca de 15.000 pymes que aprovecharon cerca de 7-8 mil millones a esa tasa. Otras lamentablemente no lo hicieron. Y en pandemia, eso es la diferencia entre la vida y la muerte. Uno puede venderlo con cariño o con un poquito más de crueldad, como yo te estoy diciendo, pero hace todo a la misma lógica, ¿no? Ese día corrimos bastante todos para poder aprovechar esa tasa. Claro. Y se va repitiendo, esto es cíclico, ¿no? Claro, es muy dinámico. Sí. Por eso lo importante es estar siempre preparado, ¿no? Que es lo que decíamos antes, y aprovechar ese momento. Sí, tal cual. Bueno, tenemos que ir cerrando los workshops porque si no nos van... Para poder elegir. No, tener todo en condiciones para poder elegir.
Bueno, me están diciendo impecable, excelente webinar, muy bien, bueno, todos piropos acá en el chat. Bueno, muchísimas gracias, los vamos despidiendo, Lucas Confralionieri, Karina Egea y Fernando Luciani, muchas gracias, y muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron bastante activos. Bueno. Gracias, Guada, gracias, Cari, Fer, un placer como siempre compartir con ustedes, y bueno, y gracias a todos los que se sumaron al webinar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo.